Cordial saludo muchachos, soy el ingeniero Carlos Javier Guerrero para la clase de dinámica. En el tema de hoy vamos a hablar de la coordenada polar. ¿Qué son las coordenadas polares? Es expresar el movimiento de una partícula de nuevo en el plano a través de dos dimensiones que tal vez no lo habíamos estudiado, en función de r, de un radio r y de un ángulo θ. Es una forma muy útil, muy descriptiva, por ejemplo, que se usa en el AutoCAD. Podemos encontrar o podemos ingresar coordenadas a través de los puntos R y θ. ¿De qué se trata entonces R y θ? Pues el radio y el ángulo. El ángulo generalmente es medido antihorario, en contra de las manecillas del reloj será positivo, y el radio pues entonces es R. Tiene la ventaja, por ejemplo, en cuanto a partículas que estén describiendo un movimiento y lo estemos tratando de medir desde una posición cualquiera. Esa posición cualquiera, el radio y el ángulo pueden ser cambiantes. Entonces, supongamos que este es mi punto de origen y que esta es la trayectoria de la partícula que quiero estudiar. Entonces tiene un radio, ¿sí? Y el ángulo podría medirlo con la horizontal. El caso es que la partícula va cambiando a lo largo del tiempo. Podríamos entonces decir que R, por supuesto, es un vector y que R entonces lo puedo expresar como, al ser un vector, como una magnitud por su vector unitario. Entonces, R es igual a la magnitud R por el vector unitario. Voy a poner este gorrito. Esa es la forma como lo puedo expresar. Ahora, supongamos que esa partícula también cambia su velocidad, también tiene un cambio de posición con respecto al tiempo, o sea, tiene una velocidad. En ese caso, entonces tendremos un delta de R con respecto al tiempo o una velocidad. ¿Y cómo tenemos entonces ese vector velocidad? Pues debemos derivar esa expresión anterior. Derivamos entonces R, es una derivada en cadena, ¿cierto? Porque son dos elementos. Vamos a derivar primero R, al derivar R, pues da R punto, por la segunda, que es el vector unitario R, más, este ya no lo derivamos, lo voy a poner de una vez, y derivamos el vector unitario R, R por, con respecto al tiempo. ¿Qué es esa derivada del vector unitario? ¿Qué es esa derivada del vector radio con respecto al tiempo? Es el cambio del ángulo. Esa derivada de vector unitario la debemos entender así, como un cambio de ángulo, o sea, podemos decir que eso es un tetapunto. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo me queda? Es un tetapunto y ahora tengo que multiplicarlo por el vector unitario teta. Entonces, ¿cómo me queda finalmente la expresión para la velocidad? La velocidad será R punto en la dirección R más el R por el teta punto en la dirección teta. Esa será mi expresión de velocidad para el caso de las coordenadas polares. ¿Qué pasa si la partícula tiene un cambio de velocidad con respecto al tiempo? Pues entonces hablamos de una aceleración. Bueno, ¿cómo es la expresión para la aceleración? De nuevo, una derivada en cadena y otra derivada en cadena. Entonces, es el ejercicio de encontrar la expresión para la aceleración. Yo lo voy a hacer simplificadamente
Lo puede encontrar muy detalladamente en libros como la Merian o el Bill Johnston o en cualquier libro de dinámica. Yo voy a escribir la respuesta, solo es hacer esta derivada en cadena y sumar esta derivada en cadena, simplificar y finalmente obtenemos la expresión, que es R2 menos el R por el teta punto al cuadrado en la dirección R más R por el teta 2 más 2 veces el R punto por el teta punto en la dirección teta. Esas son las dos expresiones que se tienen, una para la velocidad y otra para la aceleración. La teoría la trato de hacer lo más sencilla posible. Si usted quiere profundizar en ella, como le digo, puede ir a esos libros. Vamos entonces a probar esas expresiones a ver si nos son útiles. ¿Cuál es la forma más fácil de probar si esto está bien o no? Podemos tratar de hacerlo para el radio de un círculo. En el radio de un círculo, pues entonces tenemos un R constante, ¿cierto? R será una constante en un círculo. ¿Eso qué significa? ¿Cuánto vale R punto? Pues 0. ¿Cuánto vale R2 puntos? Pues 0. Y vamos a ver qué me dice entonces la expresión para un círculo. Entonces para la velocidad, hagámoslo para la velocidad. ¿Qué pasa si R es una constante? Si R es una constante, pues este R punto es 0 y la expresión de velocidad será simplemente R por el teta punto. Si usted recuerda qué pasaba cuando derivábamos la expresión de la longitud del círculo, teníamos una expresión algo así. Decíamos que una longitud de arco es igual a un radio por un ángulo. Y cuando derivábamos esto, decíamos que la derivada de este espacio era la velocidad por la derivada de este, o omega, como le decimos también a veces. Podemos decir velocidad R por teta punto o velocidad igual a R por omega. ¿Y qué pasaba cuando había una aceleración? Cuando al relacionar el movimiento lineal y el movimiento angular, derivábamos esto y decíamos que la aceleración era igual al R por el teta 2 puntos, o también llamábamos aceleración igual a R por alfa. Entonces, como puede ver, esta es la expresión de velocidad, esta es la misma expresión de velocidad para el movimiento circular. Ahora probémoslo con la aceleración. Entonces, la aceleración quedaría, esto es hace 0, y la expresión de velocidad me quedaría menos el R por el teta punto al cuadrado en la dirección R más R por el teta 2 puntos y esto se hace 0 en la dirección teta. ¿Esto qué es? De nuevo, pues entonces esta es la expresión de la aceleración tangencial en un círculo. Es esta. Son equivalentes. ¿Y esta expresión qué le dice? Si usted recuerda, esta es la expresión para la aceleración normal o la aceleración radial. Esto es la aceleración radial. Le está diciendo que la aceleración en un círculo es una combinación entre la aceleración normal y la aceleración tangencial. Significa que efectivamente las fórmulas funcionan para el caso del círculo. Sí, es una de las pruebas que tenemos. Gracias. A continuación, entonces, un ejercicio de coordenada polar. Dice el ejercicio. La tuerca y el tornillo rotan a razón de θ igual a 0,2t más 0,02t al cubo.
estando teta en radianes y el tiempo en segundos. Simultáneamente el tornillo rota respecto a O según R igual a 0,2 más 0,04 t al cuadrado, siendo R en metros. Calcule la velocidad y aceleración de B, que es una tuerca, en tiempo igual a 3 segundos. Estas ecuaciones siempre nos las van a tener que dar. Esta ecuación la debemos tener. Y también nos deben dar las unidades. El que hizo la ecuación nos tiene que decir, si el tiempo lo pone en segundos, teta le dan radianes. Lo mismo aquí, si el tiempo lo pone en segundos, el radio le dan metros. Son datos que usted debe saber. Si derivamos esas expresiones con respecto al tiempo y esto a metros, pues entonces al derivar esto, el R punto me dará en metros sobre segundo, el R dos puntos o la aceleración me dará en metros sobre segundo cuadrado. Cuando derive esto me dará un teta punto en radianes sobre segundo y el teta dos puntos me dará en radianes sobre segundo al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces aquí puse de nuevo las fórmulas para no tener que mirar en otras hojas. Y lo que debo hacer es derivarlas primero. Debo derivar cada una de las expresiones. Fíjense cuál es el comportamiento de la tuerca. Esto es un sistema tuerca-tornillo que gira en esta manera. Va en contra de la velocidad del reloj y pivota en O. Están diciendo que a medida que pasa el tiempo, teta aumenta. A medida que pasa el tiempo, R aumenta. La tuerca se va yendo hacia la punta del tornillo. Entonces, tenemos las expresiones, nos están diciendo que necesitamos la velocidad y la aceleración. Para hallar la velocidad necesitamos hallar R punto, teta punto. Entonces empecemos. Teta punto, por ejemplo. Teta es la expresión. Teta punto, entonces derivando. La derivada de 0,2t es 0,2. La derivada de 0,02t al cubo, entonces ese 3 pasa a multiplicar al 0,2 más 0,06 y este baja una unidad t al cuadrado. ¿De acuerdo? Para t, nos están diciendo que para t igual a 3 segundos, tenemos un valor de teta punto que simplemente reemplazamos 0,06 por 9 más 0,2. El valor de teta punto es 0,74. Como le digo, si teta eran radianes, ese teta punto tiene que estar en radianes sobre segundo. Para teta 2 puntos, teta 2 puntos lo necesitamos aquí en esta expresión, mire, para la aceleración, teta 2 puntos. Derivamos esta. La derivada de esto es 0, la derivada de esto es 0,12 t. Para t igual a 3, teta 2 puntos, o el alfa, es igual a 0,12 por 3 da 0,36. Radianes sobre segundo cuadrado. Listo, ahora vamos arranquemos con la expresión para R. Me dicen que R es igual a 0,02 más 0,04 t al cuadrado. Entonces, valor de R para t igual a 3 de una vez. 0,02 más 0,04 por 9. El valor de R es 0,56 metros. R punto. R punto es, bajamos ese 2 a multiplicar al 0,04, 0,08 t. Reemplazando con t igual a 3, R2 puntos, R punto, perdón, aquí es R punto únicamente. 0,08 por t
da 0,24 metros por segundo. Ahora sí el R2 puntos. R2 puntos es 0,02 por el T al cubo. Pongamos la expresión para el R punto. R punto es entonces, perdón, es aquí. R punto es 0,08T. R2 puntos es 0,08. No hay que reemplazar nada. ¿Esto en qué unidades está? Si el R está en metros, el R punto está en metros por segundo, el R2 puntos estará en metros segundos al cuadrado. ¿De acuerdo? Y ahora simplemente reemplazamos. Entonces la velocidad es R punto 0,24 metros por segundo más el radio 0,56 metros por el tetapunto 0,74 radianes sobre segundo. Recuerde cómo se hace esta multiplicación, queda en metros por segundo. No se dice metro por radian sobre segundo, sino es una suma de metros sobre segundo más metros sobre segundo, o sea, una suma coherente. Es una suma completamente coherente. Dando la velocidad, aquí debe ser, recuerde que la velocidad es un vector. Entonces, si esto nos da 0,41 me da esto. 0,41 metros por segundo. Aquí debo hacer esto es lo radial más lo angular. Entonces no puedo simplemente decir que me da 0,65 porque no es cierto. Debo hacerlo polarmente. O hacerlo con la herramienta pol que alguna vez hemos usado. Cero coma 475 metros por segundo. Ese es el valor del vector de velocidad y la respuesta. ¿Sí? Ojo con la forma como suma. Ahora vamos a hallar la aceleración. Igualmente ya la aceleración radial, el R2 puntos menos el radio 0,56 metros por el tetapunto al cuadrado. Esto hay que elevarlo al cuadrado. Eso es la aceleración en el sentido R. La aceleración radial nos da menos 0,227 metros sobre segundo al cuadrado. El tetapunto al cuadrado, esto está en radianes, aquí hay un error.
Ahora sí me queda metros sobre segundo al cuadrado, una resta de metros sobre segundo al cuadrado y me da negativo. ¿Eso qué significa? Pues simplemente que hay una desaceleración en el sentido de R. R ya sabemos que va avanzando con el tiempo hacia la punta del tornillo, pero está desacelerando. Ahora llevemos la componente teta. A sub teta es R 0,56 por el teta 2 puntos 0,36 más 2 veces el R punto 0,24 por el teta punto ¿de acuerdo? De nuevo, es una suma de metros sobre segundo cuadrado, porque este radial se omite, más metros sobre segundo cuadrado. Es una suma coherente y la subteta me da 0,557 metros sobre segundo cuadrado. Si usted quiere, puede entonces hallar la resultante, o simplemente escribe que la aceleración es igual a menos 0,227 metros sobre segundo al cuadrado en R más 0,557 metros sobre segundo al cuadrado, y esto en teta. O si quiere, entonces puede sacar la resultante, que no tengo el valor en este momento. Entonces, ¿cómo lo expresaríamos aquí entonces esos resultados? Entonces la aceleración radial va disminuyendo y la aceleración angular va en este sentido, ¿de acuerdo? De forma que la aceleración total pues será una resultante entre estos dos. Usted ya sabe cómo se calcula, o si quiere hallarle el ángulo también lo puede hacer. Ojalá me haya entendido, vea el video muchas veces si es necesario. Gracias.